En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Lo anuncié antes de la pausa y en mis comentarios también más temprano. Ha venido a visitarnos esta mañana Mesías Guevara, usted lo conoce bastante bien. Ha sido congresista de la República representando a Cajamarca. Ha representado a Cajamarca como gobernador regional también. Ha sido presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Ha sido presidente de Acción Popular y decidió renunciar a un cargo tan importante en términos partidarios, habiendo sido él desde muy joven un militante, un diligente militante del partido y luego, digamos, uno de sus principales líderes y figuras. Hoy día hace parte del Partido Morado, se mantiene en la política, por supuesto, y vamos a aprovechar esa condición diversa para hablar sobre lo que está pasando en estos días en nuestro país, que está en el medio de una crisis que no encuentra salida. Y ese es el riesgo de que terminemos acostumbrándonos a que esto ya no puede ser de otra manera. Señor Mesías Guevara, qué gusto saludarlo, buenos días. Gracias por venir. Buenos días, gracias por la oportunidad y como siempre es muy grato conversar contigo. No, al contrario, gracias a usted por su tiempo. Yo mencionaba, digamos, haciendo referencias un poco a su trayectoria, sobre todo política y como funcionario público, pero quisiera, aprovechando esa condición o esas condiciones, preguntarle, por ejemplo, porque usted fue congresista de la República, la discusión actual en el Congreso de la República es en el marco de un evento que a mí me parece un hecho sumamente grave, y es que se ha denunciado que es muy probable que funcionaba dentro del Congreso de la República una organización o una red de prostitución en el Congreso. O sea, uno podría decir, en el marco de tantas cosas que pasan en el Congreso, ese no es un asunto tan significativo, pero si uno empieza a conectar que ya al lado del descubrimiento inicial de esta presunta red hay personas vinculadas a partidos específicos, hay una funcionaria que ha sido brutalmente asesinada, hay otra funcionaria que hace unos días denunció que le habían robado su celular y ella al parecer contenía información de esta red de prostitución en el Congreso de la República. Entonces uno dice, ya estamos no en un Congreso con los habituales problemas, sino un escenario en el que conviven una serie de organizaciones y grupos claramente con fines delictivos. O sea, no podría entenderse de otra manera. Y mientras eso sucede, el presidente del Congreso, que debiera estar afrontando este problema, decidió irse a China porque hay algo, digamos, que no puede dejar de lado en ese viaje. Disculpe la introducción larga, pero ¿de qué estamos? Usted ha sido congresista antes. ¿Qué está pasando ahora en el Congreso? ¿O pasaba también en la época cuando era congresista y no nos enteramos de esas cosas? Mira, en primer lugar, yo lo que estoy viendo es que ha habido y está habiendo en nuestro país una degradación total de la política. Y en esa degradación, cual huaico arrasa a las instituciones, ese huaico, sin lugar a dudas, ha caído en el Congreso de la República. No solamente lo ha devastado, sino que lo ha convertido en un lodazal, en una inmundicia, donde fíjate que en estos momentos los congresistas que deberían representar a la nación están representando a sus propios intereses. Que debería haber una agenda parlamentaria en función de las políticas públicas para cerrar brechas sociales. Esto se ha convertido fundamentalmente en todo lo contrario. Lo que tú dices, en primer lugar, hay bancadas que defienden, por ejemplo, al mercantilismo, a los famosos, entre comillas, que buscan beneficios tributarios, que lo han conseguido, han generado un forado ahí muy grande, que el déficit fiscal se ha incrementado y aumentando sus ingresos, sus egresos de manera sustancial, y por otro lado la minería ilegal, y por otro lado lo que tú acabas de decir. Fíjate que incluso yo me atrevería a decir que los temas que tú has apuntado y que yo estoy acotando son la punta del iceberg. Algo más debe haber que nosotros los peruanos no estamos viendo. ¿Qué le hace creer de que esto que estamos viendo, siendo ya grave, no es lo más grave de lo que puede estar detrás? O sea, ¿qué elementos más o menos intuye o conoce que podrían estar detrás? Porque la respuesta del Congreso, tanto la formal como la informal, no ha sido de indignación por lo que se ha descubierto, no ha sido de la creación de una comisión que investigue, no ha sido de destitución de funcionarios, de señalamiento, ha sido de apañamiento, de complicidad, de tratar de evadir y relativizar el tema. ¿Qué puede estar diciéndonos
esa modorra, esa dejadez, por decirlo de manera amable? Yo pienso que lo que está ocurriendo es que en ese mosaico han hecho una repartición en función de sus intereses. Por ejemplo, hay algunos que están metidos en el tema de la educación, que prácticamente lo han mercantilizado y lo siguen mercantilizando. Ayer una persona me decía que ahora los programas a nivel nacional de las universidades, antes que tenían un control, han abierto la compuerta y abren hasta escuelas de medicina en todo lado. Sí. Por otro lado están los que buscan exoneraciones tributarias. Por otro lado están aquellos que mercantilizan el tema de la salud. Por otro lado están aquellos que incluso están protegiendo, entre comillas, al sistema financiero que siga incólumes, incluso sacando los topes en las tasas de intereses. Y por lo tanto, es una cosa impresionante. Entonces eso no se está viendo, o sea que más nos estamos distrayendo en el tema de esto que está ocurriendo, que es gravísimo, sin lugar a dudas. Y por otro lado yo escuchaba a algunas congresistas, mujeres que deberían de indignarse también, hacen todo lo contrario, dicen que no, ese es un tema aislado. No puedes tú hablar y decir que es un tema aislado, cuando eso, en el supuesto negado, que sea un hecho aislado, ya mancha toda la institución. Claro. Entonces por eso decía que... O justo, inclusive si fuera un hecho aislado y el Congreso quisiera evitar que eso contamine su imagen, se aboca a lo aislado para de una vez encaminarlo debidamente y lo termina. Y lo estirpas. Claro. Y lo estirpas. Y por otro lado, fíjate que recordemos, Glaster, que también hay varios congresistas que están procesados, denunciando con acusaciones constitucionales, que está la subcomisión. Es más, la propia titular, la fiscal de la Nación, le ha oficiado al presidente del Congreso diciéndole, oye, hay muchas denuncias que están estancadas, embalsadas. Por lo tanto, yo pienso que por ahí está el tema. Y por supuesto, buscando siempre temas que le favorezca, como la reelección que ya siguen aprobando, como por ejemplo las partes electorales. Es decir, hay una agenda... O el pago de la defensa que vamos a hacer de los líderes, entre comillas, políticos de los partidos, cuando, digamos, incurran en presuntos delitos. Así es. Entonces, para mí esa es la punta del iceberg. O el hecho de que ahora los partidos puedan recibir, entre comillas, con una cobertura legal, fondos privados que finalmente pues no vamos a tener cómo fiscalizar, porque son privados. Son privados. Entonces, por eso te decía que para mí es la punta del iceberg, estos temas que tú muy bien lo has señalado, y yo he tratado de acotarlos, ¿no? Sí. Ahora, usted mencionó, y creo que no se le está dando tanta cabida a una discusión, un señalamiento más profundo, es este tema de el manejo en el ámbito de los intereses bancarios y los topes, ¿no es cierto? Y claro, ha sido, por ejemplo, una agrupación como Fuerza Popular la que ha impulsado justamente medidas que claramente favorecen a los bancos. El AFP. A las AFPs, para poner dos actividades, digamos, económicas muy fuertes y muy relacionadas, inclusive fiscalmente, a investigaciones sobre donación de fondos en las campañas. Así es. De hecho, cuando uno dice, ¿por qué Fuerza Popular y otras agrupaciones pueden estar tan interesadas en favorecer a los bancos ahora? Entonces ahora se entiende pues los 3.6 millones que le dieron a la señora Keiko Fujimori en la última campaña. Y así podría uno hacer la lista larga con otras actividades también, ¿no? Pero a diferencia de lo que pasaba antes, que había ciertos niveles de recaudo y de prudencia en el manejo de los temas, ahora es abierto y burdo, ¿no? O sea, lo hacen a la luz del día sin ningún rubor ni temor de alguna interpelación ciudadana, ¿no? Lo que pasa es que ellos están aprovechando precisamente para hacer todos estos tipos de acciones que lindan con lo ilícito, por no decir delincuencial. Fíjate que lo hacen porque ya no hay luces de los órganos fiscalizadores. Hay medios de comunicación, muy pocos, como usted, de la República y otros que están poniendo los reflectores. Y las redes sí lo están poniendo, pero así medios de comunicación masiva muy pocos lo están haciendo. Y por otro lado, han infiltrado también a lo que es ese tema judicial. Ayer la Junta Nacional de Justicia se acaba de instalar también un producto de ellos. Es decir, fíjate que ahí vienen ellos infiltrando y se sienten cómodos. Y por otro lado, la Presidenta de la República, que hoy se ha convertido prácticamente en una mesa de partes, en la que, por ejemplo, la última ley que ya se dio para ver el tema de la prisión preventiva, hasta ahora no la promulga. Sí. Entonces, ¿qué piensa ella? Que lo haga el Congreso por insistencia, y el Congreso tampoco lo va a hacer por insistencia. Ahora, pero en ese ejemplo, ¿no?, que a mí me parece que explica mucho el momento, ¿cómo puede ser posible que todos los sectores
los académicos, los más abogadiles, la ciudadanía en general protestando en la calle, han hecho notar que lo que ha hecho el Congreso y ha avalado el Ejecutivo favorece al crimen organizado. Es decir, eliminar la detención preliminar en casos de no flagrancia es un hecho que favorece a la delincuencia. Supuestamente reflexionaron y dijeron, oye, hay que reponerlo. Pero sin embargo, la Presidenta de la República no promulga la reposición. Pero en el interín, solamente para poner un ejemplo, su vocero presidencial, su jefe de gabinete, se beneficia de esa ley. Así es. Porque le allanan la casa, pero no lo pueden detener porque no estaba cometiendo un delito en flagrancia. Y entonces la demora tiene consecuencias muy concretas en estos días en gente muy cercana al poder. Y yo creo que la demora justamente tiene que ver con ese aliento para que más gente se siga salvando. Me da la impresión, pues si no, no tendría otra explicación, ¿no? Y que eso es lo que ocurre. Y han hecho ellos, siempre se habla del círculo virtuoso y del círculo vicioso. Pero acá no hay que hablar solo que hay un círculo vicioso, sino que lo que han hecho es, han armado una estructura de manera perfecta para que funcione lo imperfecto. Es decir, un reloj, digamos, antihorario, Claro. pero perfectamente funciona sincronizada, de tal manera que se mueven toda esa institucionalidad que es real y buena, la han desmontado y han hecho una institucionalidad perversa, digamos. Claro. Perfectamente imperfecto. Sí. Y eso que hace que ocurra lo que está ocurriendo. Por eso se sienten cómodos. Ahora muchos dicen, sí, pero el pueblo no reacciona. El pueblo sí reacciona. Por eso es que a los ministros los abuchean, a los congresistas les insultan, le faltan el respeto, a la propia presidenta no puede llegar a ningún lugar en acto público si no está blindado por la policía, porque a la prensa también la tiene parametrada, entonces aislada, mejor dicho, y en ese sentido ella tampoco puede hacer eso. Y por lo tanto, eso es lo que viene ocurriendo en estos momentos, ¿no? Ahora, si usted tendría, en el marco del conjunto de intereses que confluyen, sobre todo en el Parlamento, que es el principal espacio donde se está construyendo lo perfectamente imperfecto, como usted ha dicho hace un rato, ¿cierto? Porque es el Congreso donde se está acomodando eso. Entonces, elige a un tribunal constitucional a la medida del Congreso y nos quieren hacer creer que han elegido a los mejores y que el tribunal está haciendo un excelente trabajo, ¿no? Y lo dicen tantas veces que, claro, probablemente alguna gente pueda creer que la defensa de la institucionalidad pasa por darle la razón en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los principales motores, digamos, de esa alianza que mantiene ese status quo? Porque cuando se habla de la Generalidad, Congreso sostiene al Ejecutivo y el Ejecutivo no se va porque quiere quedarse hasta el 26 para beneficiarse, como que no se particulariza, no se singulariza, no se da cuenta de que hay intereses distintos, que confluyen alguna vez, pero también son intereses que probablemente a veces ni dialogan, como usted decía hace un rato. Los que quieren que se promover el negocio de las universidades Bamba están más concentrados en eso. Y probablemente solo por añadidura se suman a las otras batallas que dan, en fin, porque son parte de una conferencia, pero les interesa a las universidades. Entonces van consiguiendo lo que quieren. ¿Cuál diría usted son los principales motores de esa alianza? Por ejemplo, ¿qué papel le daría a usted a Alianza para el Progreso? Que es muy particular su rol en ese esquema. Vayamos por partes. Sí. La primera parte de lo que dices es de que ellos están acá, al país a través del Congreso lo han parcelado. Ya. Por un lado está salud, educación, el tema tributario, el tema de lo que es el tema de mercantilismo y favorecer leyes a lo que es lo ilegal. Entonces ahí son como cada quien tiene su propio nicho, su propio estanco. Ahora, ¿qué los une? Los une dos cosas. El objetivo de ellos, de estos carriles, tienen al Perú, al Estado como un botín. Ya. Ese es el primero, favorecerse de ese botín, sacar tajada de ese botín. Pero para favorecerse de ese botín, se pueden atorar, pero para evitar atorarse, se unen todos para generar lo que es la impunidad. De acuerdo. Entonces, eso es lo que buscan, impunidad. O sea, que los une a ellos es todo impunidad. Por eso te decía hace un instante, ¿cuántos congresistas están siendo denunciados en ética, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde ahí en la subcomisión ya hay un actor externo,
que es el Ministerio Público, que es el que presenta la acusación o la denuncia constitucional. Sí. Entonces, y es ahí que ellos están buscando. Todos se unen por la impunidad. Recuerda que una vez un congresista dijo, si no actuamos bien, vamos a ver a todos los despachos siendo, digamos, con ese tema de levantados, allanados. Sí. Sí. Eso dijo a un congresista. Claro, le salió, como, digamos, tuvo un momento de sinceridad y efectivamente dijo, si nosotros nos dejamos llevar por estas campañas que dicen que después los allanados vamos a ser nosotros. Así es, entonces ¿no es se le salió el subconsciente. Pero eso me hace recordar a la escuelita del CIN cuando Montesinos reunía a varios fujimoristas que inclusive ya están en actividad política todavía, y les hacía repasar, decía, tenemos el control del Tribunal Constitucional, correcto, ahí tenemos 4 de 7, en el otro tenemos amigos ahí en el Ministerio Público, no hay problema. Y por ejemplo, hablaban del Consejo de la Magistratura, ahí tenemos problemas. ¿Qué pasa si perdemos el control de esa? Y alguien dice al fondo, nos jodemos, ¿no? O sea, claro, no estoy fraseando, pero esa vocación de captura hoy día está manifiesta. Porque usted hace un ratito decía, hace un par de días, ha juramentado la Junta Nacional de Justicia. Nadie me decía a esas alturas que esa Junta es producto del excelente trabajo de una comisión que ha puesto a los mejores. No, no es cierto. Basta con ver un poco los antecedentes de alguno de ellos para que más o menos uno imagine. Entonces, mira, ahí permíteme complementar y completar la primera parte que te decía que hay que verlo por 2 partes, ¿no? Sí. Ahora viene la otra parte, ¿no? Lo que va en línea con lo que estás manifestando. Ahora la otra parte dice, ¿y qué está ocurriendo? ¿Por qué la gente no reacciona? ¿Por qué la gente es indiferente? No es que sea indiferente, sino que en este momento en la conciencia colectiva del peruano común y corriente está la sobrevivencia. Entonces, ¿cómo ganar el día a día? Y no está en consciente colectivo, por ejemplo, ¿qué significa la Junta Nacional de Justicia? Claro. Entonces la gente dice, ¿qué será eso? ¿Cómo se relaciona eso con mi vida? No tiene vínculo, no tiene contacto. Entonces, pero no, eso ya es un tema ya de formación cívica, ¿no? Sí. Educación cívica en la que se conozca. O de que desde acá hemos básicamente creído que la democracia es básicamente institucional y no es real, que te resuelve los problemas cotidianos. Como alguien decía en un momento, la democracia no es buena porque no da de comer. Y yo siempre digo es que la democracia tendría que dar de comer para que la gente también crea y se vincule de una manera más orgánica en cuidarla y protegerla y defenderla. Entonces, ahí, por ejemplo, si tú le preguntas, haces una encuesta a la gente, ¿qué es el Tribunal Constitucional y para qué sirve? Sí. Incluso hay gente que yo la verdad no sé si son troles o son gente que lo hacen a propósito o por desconocimiento, no quiero calificarlos, pero ellos dicen, no, hay que salirnos de la Corte de San José. Sí. Hay que renunciar a la Corte de Derecho. Oye, que te afecta tú mismo. Sí. Entonces, ellos mismos se están afectando, pero yo pienso que ahí lo hacen simplemente porque alguien le mete de manera permanente y de manera cotidiana que para luchar contra la inseguridad, la criminalidad, hay que renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se dan cuenta que al final, al hacer eso, nos estamos convirtiendo en Nicaragua, nos estamos convirtiendo en Venezuela. Sí. Eso es lo que yo siempre digo, y muchos lo dicen, Peruzuela, ¿no? Sí. Ya somos un Peruzuela. Eso que supuestamente ofrecían los que perdieron las elecciones, claro, iba a ser lo que ellos iban a evitar. O sea, ellos nos están llevando al camino que supuestamente ellos iban a desterrar o evitar en nuestro país. No, si nos estamos pareciendo a Venezuela, es porque los que hoy gobiernan, Dina Boluarte es apenas, como usted bien decía, depositaria de la voluntad de otros, sí, la verdad, ¿no es cierto? Es porque ellos nos están llevando en ese camino. Ahora, pero si uno evalúa más sectorialmente, y ahí va, creo yo, un elemento que a mí me termina pareciendo sumamente perturbador, ¿no? La inseguridad ciudadana en nuestro país es cada vez más descontrolada. Pero sin embargo, la Presidenta de la República ha dado su mensaje hace un par de días y dice que se compromete a seguir haciendo lo que ha hecho el año pasado en seguridad y a mejorar sus indicadores. Pero si todos hemos padecido el año pasado problemas de inseguridad, no, se ha incrementado. ¿Cómo ella puede decir que van a seguir haciendo lo que ya hicieron? Y sale su ministro del Interior a decir que la verdad ha sido hasta ahora fructífero su paso por el ministerio, cuando todos día a día nos damos cuenta de que es todo lo contrario. El tema de la inseguridad ciudadana, hay varios aspectos, ¿no? Hay el aspecto que tiene que verse con la parte de la institucionalidad propia, es decir, el tema de la policía, el tema del Ministerio del Interior, el tema de la participación de las juntas vecinales, el tema del uso de la tecnología, información y comunicación,
el tema, por ejemplo, de organizaciones como la Ronda Campesina, rondas urbanas, y eso no se está haciendo. No hay inteligencia. Y por más que la presidenta salga a decir, y por supuesto todo eso enmarcado en lo que es la parte legal, que estamos hablando, por ejemplo, el allanamiento, la prisión preventivas, si tú desmontas eso, ahora, ¿a qué lo reducen? A una rivalidad entre el Ministerio Público y la policía. Es decir, hay un ping-pong. Claro. Sobre todo que más que un ping-pong es un frontón, porque el que golpea con la pelota la pared es el Ministerio Público y el Ministro del Interior es el jugador de frontón que con la pelota está permanentemente golpeándolo al Ministerio Público, y ahí también el Ministerio Público ya es tiempo que reaccione. Sí. Por más que salga a defender a Cuatrina, creo que lo han relevado también de su puesto, pero por lo tanto no está reaccionando bien, creo yo, ante la presidenta y mucho menos contra este ministro, ¿no? Sí, ahora, pero sobre eso quisiera entrar rápidamente en esta última parte. ¿A qué cosa es lo que puede ayudar a contener esto que parece no tiene límite? Porque uno podría evaluar la intensidad de la crisis y la manera como ha venido avasallando y capturando las decisiones, y uno decía, bueno, ya consiguieron esto, no creo que sigan, no creo que sigan. Ahora ya siguieron, llegaron y les apetece seguir. La Junta Nacional de Justicia es lo último que han entendido y ya controla. Están tras las instituciones electorales y así van a seguir hasta tener el control absoluto de las cosas. Ellos tienen un espacio para la alianza que han hecho, tanto el Ejecutivo como el Congreso, para sobrevivir. Tienen un espacio muy largo todavía para hacer todo, para desmontar todo y montar toda su imagen. ¿Cómo se imagina este tramo que se viene de hoy hasta el 26? Si la presidenta y ellos se quedan hasta el 26, ¿a qué se van a dedicar? Porque, digamos, a resolver los problemas de la gente está claro que no se van a dedicar. No les interesa. Ya, ¿qué les falta? ¿A qué se pueden dedicar? Ellos lo que van a hacer acá, en primer lugar, hay que separarlo por partes. De aquí hasta que la presidenta en abril convoque a las elecciones. Entonces, la legislatura se inicia el 14 de marzo. Entre el 14 de marzo y el que convoque la señora presidenta a las elecciones, tienen un espacio donde luego, en teoría, se convierte en un corset para que ahí ellos se muevan, menos grado de libertad, pero sin embargo, conociendo este Congreso, ese grado de libertad no lo van a tener. Entonces van a tener todo desde abril hasta diciembre, que van a hacer todos los cambios sabidos y por haber. Cambios, por ejemplo, ¿en qué? En la que le van a someter al Jurado Nacional de Elecciones para que no haya el control de la fiscalización, de la compra de votos, de las prebendas. Cambios, por ejemplo, de que permitan una farra electoral en los medios de comunicación, que metan publicidad radial, publicidad televisiva, porque para eso quieren el financiamiento privado. Claro. Para eso, porque nos llenen, conviertan en un carnaval otra vez como en la época de Fujimori, el tema de la época de Fredemo incluso, en los 90, tú recordarás que era el tema de la televisión, por radio, algo así van a ahora, hacer. Y probablemente en el pensamiento, en la idea de que alguien que surja también y compita con ellos no tenga la posibilidad de acceder a fondos privados y ellos sí. Correcto. ¿No? Y luego van a someter a los broadcasters, aunque ahora los broadcasters han perdido poder porque ahora las redes lo han democratizado. Exacto. Pero sin embargo sí es fuerte todavía. Sí, no. Es fuerte. O sea, digamos. Entonces van a decir al broadcaster, ¿sabes qué? Lo que hicieron en su momento, en los 90, elevar el costo de lo que son las tarifas publicitarias para que solamente ellos puedan tener acceso. Dice, no, es libre, sí, pero es prohibitivo. ¿Cómo voy a pagar por un segundo? Voy a pagar $200, ¿no? Sí. Por decir. Ajá. Entonces, por ahí viene otro tema. Y el otro tema es que también procuren sacar de carrera a aquellos que puedan ellos ver como peligro, ¿no? Eso también... Bueno, que ya lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo, pero lo van a hacer más. O sea, digamos, Sagasti está a punto de que en el marco de la arbitrariedad del Congreso termine siendo inhabilitado. Le dieron un respiro porque la comisión permanente no la agendaron, ni menos en el pleno también que terminó, pero ahora al inicio de la legislatura lo pueden... Lo pueden, digamos, o sea, para mí la convicción es clara, sacar a todos los que ellos entiendan pueden ser competidores con posibilidades de ganar las elecciones. ¿No? Sagasti. Vizcarra, que digamos uno puede, y esto no hace bueno a Vizcarra tampoco, pero digamos saben que es un competidor que puede darles pelea, entonces por eso que lo inhabilita, porque nadie me va a decir que el Congreso lo inhabilita por una cuestión de justicia, que están indignados por las coimas que han habido, lo que menos le va a importar
a los que están en el Congreso, que sus líderes están inmersos en eso y más. Incluso están que en la subcomisión de negociaciones constitucionales están que pisotean todo, ¿no? Incluso Sí. ahora lo quieren también sancionar a Salvador del Solar, ¿no? Al Salvador del Solar. También, porque Salvador está feliz haciendo películas, está con su nueva vida familiar, sí. Pero sin embargo, como ha dicho que no quiere postular, que no lo va a hacer, igual. Igual. Entonces, para ellos, aquellos que vean, claro, en su cabeza dice, en el Perú el deporte es decir no y luego sí, ¿no? Sí. Entonces, algo así piensan que puede estar sucediendo con Francisco Sagasti y con Salvador del Solar, y por eso sí. que ellos... Ahora, pero todo eso que usted me dice de cara a, en el tiempo que falta para que acaben su mandato, va a ocupar el tiempo de quienes están en el Congreso, tiene a la base un convencimiento, y es que si no amarran, no arreglan al árbitro, si no tienen el control de la cancha, si no sacan a los opositores, si no casi juegan como por alcohol, no ganan, ¿no es cierto? Ellos saben que no ganan. No ganan. Porque si ellos, digamos, tendrían la aprobación popular, no tendría que mover un dedo. Empujan a la renuncia o vacan a la presidenta, se convocan y ganan, pues. Y ganan, pero saben que no van a ganar. Ahora, no le escucho en su, digamos, proyección de lo que van a hacer de aquí al tiempo, algo que otros han dicho, ¿no? Que pueden estar cocinando un fraude, no de repente de la manera como nos imaginamos, que van a agarrar los votos en la U, no, digamos, de otra manera, no a lo venezolano. Porque en Venezuela tomaron el Consejo Electoral, sacaron a los opositores, tacharon, igual, o sea, digamos, estamos en una ruta muy parecida a la Venezuela de cara al afianzamiento de esta gente que está en el gobierno. ¿Pero usted cree que serían capaces, digamos, el 26 de tratar de doblegar la voluntad de la gente? Yo pienso que esta gente son capaces de todo, ¿no? Ya lo están demostrando. Y ahora ahí viene el otro escenario. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucedería? Yo abrigo la esperanza de que en esta tormenta que ellos están haciendo, en este entuerto, mejor dicho, siempre hay una luz de esperanza. El Perú siempre se ha caracterizado de siempre surgir algo positivo, y pienso que la reserva moral del Perú, que es mucho más grande que estos fascinerosos, en su momento va a reaccionar. Yo sí abrigo esa esperanza. ¿Y esos sectores están conversando? La última vez que conversamos aquí, yo le preguntaba por eso, usted me decía, hay que buscar vínculos con los sectores democráticos, al margen inclusive de sus planteamientos ideológicos, en los que perfectamente uno puede diferenciarse, pero tener la convicción de que hay que recuperar lo robado, de que hay que recuperar las instituciones y todo. ¿Han avanzado en conversaciones? Por ejemplo, desde el Partido Morado, ¿están en el interés de inclusive dejar de lado la posibilidad de que solo vayan como Partido Morado y establecer una alianza con otros para sacar un frente? El Partido Morado, incluso por las conversaciones que he tenido con el presidente Luis Durán y también con la Comisión Política y con el propio presidente Sagasti, estamos en esa línea. Somos conscientes de ese gran peligro. Incluso el presidente Sagasti siempre lo ha dicho públicamente, lo cual yo coincido plenamente con él, cuando se dice que hay que hacer de la centro izquierda a la centro derecha un gran frente y hay que empezar a conversar. Y ahí viene otro rol. Yo pienso que en estos momentos ese rol de hacer esa convocatoria de ese centro izquierda a ese centro derecha debería ser Francisco Sagasti. Más allá que sea o no sea candidato, él tiene, creo yo, las condiciones profesionales, morales y liderazgo para convocar a tirios y troyanos. Es decir, si él no es candidato... O sea, ¿usted cree que le podría cumplir un rol, digamos, para poder juntar a este sector más de un centro democrático? Yo pienso que sí. Ahora, pero el que se tiene que convencer es él, ¿no es cierto? Porque hay muchos, creo, que pueden estar en el interés de que así sea. Yo en las conversaciones que he tenido con él, disculpe que si cometa alguna infidencia, que me disculpe el presidente Sagasti, además públicamente lo ha dicho, él es un convencido en liderar, no en liderar, sino en que se conforme ese frente. Entonces yo creo que él debería de tomar ese rol ya. Y esperemos que ya estas fiestas que ya acaban de pasar, ya se inicien otra vez esas conversaciones. Él está fuera del país, no sé si habrá regresado, te soy sincero. Nos hemos hablado por Navidad y Año Nuevo, pero por WhatsApp nada más. Y estaba fuera del Perú. Pero yo sí creo que él debería de tener ese rol protagónico. Independientemente a que sea candidato. Correcto. Y ya él es una persona, por eso te decía, tiene la catadura, las credenciales morales
cívicas, profesionales y personales como para poder hacer esa convocatoria. Discúlpame que sea un poco, digamos, sesgado, pero yo veo que es la única persona que lo puede hacer. No veo a otra persona en el campo del centro que tenga esa capacidad o esa que sea el amalgama, el catalizador de todas las fuerzas políticas. No Ahora, veo y otra. para terminar sobre eso, y agradecerle también la visita, ¿cuál es el tiempo para que él empiece a mostrarse en ese rol? Porque, digamos, tampoco es que puede esperar mucho tiempo, porque eso tiene que madurar, tiene que irse Y produciendo. hay plazos, Sí, hay y plazos, hay plazos. hay plazos. El plazo es junio de este año, por lo tanto pienso que en este mes él debería de empezar a jugar ese rol, ¿no? ¿Que comenzaría cómo? ¿Con una convocatoria pública? Claro, es una convocatoria pública, debería hacerse, invitar a todos, más allá de los partidos políticos, a las personalidades, por supuesto, militantes, cuanto sería mejor. Y yo creo que él debe ser ese gran convocador. ¿Y a quiénes no convocar en ese frente, por ejemplo? ¿Cuál sería la relación con los partidos representados en el Congreso, por ejemplo? Fíjate, yo pienso que en el Congreso hay algunos congresistas contados de los dedos. Después de los 130, creo que solamente 5 se podrían salvar, ¿no? Yo prefiero no dar nombres, pero creo que sí en cantidad, 5 solamente se podrían salvar. Y ahora, hablando de bancadas, wow, yo creo que ninguna, ¿no? Es más, yo creo que un frente centro tendría que afianzarse en la convicción de no vincularse con los partidos que están representados en el Congreso, ninguno. por ejemplo. Por eso ¿No te es decía cierto? ninguno, sé que... Y si se vinculan con algunos, que sean, o algunas, porque hay destacadas congresistas mujeres, sería de curiosamente, persona, sería con las personas. convocarlas para participar Sí, de ese. eso es lo que tiene, por eso yo cuento frente. 5 aproximadamente, ¿no? Sí, pues. Y partidos, lamentablemente... Ahora, en la época que era congresista, aquí tengo que terminar, se podía contar más de 5 gente en el Congreso con convicciones democráticas, ¿no? O sea, hemos ido decayendo de una manera Por eso estrepitosa, nos ¿no? hemos degradado. Sí, o sea, sí. nuestra política se ha degradado. Es más, creo yo que en esos momentos el Congreso de la República, que es el centro de la democracia, hoy es en el sótano de la democracia. Es decir, está en un lodazal, está en las alcantarillas, pues disculpa que sea duro, Sí. ni siquiera está en el sótano, sino en las alcantarillas, y en estos momentos muchos me dicen, sí, Mesías, las alcantarillas ahí se mueven muy bien, pues. Sí, pues. Incluso se mueven tan bien que asustan a los gatos. Sí. Y ya sabes quiénes son los que asustan a los gatos. Sí, sí, sí. Ahora, y para terminar, solamente una pregunta sobre Acción Popular, ¿no? O sea, ya hemos conversado de esto varias oportunidades. De hecho, usted renunció a la presidencia de Acción Popular. ¿Se arrepiente de haber renunciado en los términos, digamos, viendo lo que ha pasado con el partido? Porque no hay un hecho grave que se produzca en el Congreso de captura de instituciones, de comportamientos indecorosos, de favorecimiento a la criminalidad organizada, de cortarse, que no esté asociado por lo menos en más de un caso a gente de la representación que tiene Acción Popular en el Congreso hoy día. ¿Cómo describiría a ese grupo de personas que hoy día todavía hablan? Yo les escucho de Fernando Belaúnde, hablan de, o sea, digamos, de una... Mi padre era acción populista, mi padre le daría vergüenza, digamos, ver esa representación, ¿no? Pero, ¿cuál es el sentimiento que le atraviesa cuando ve a esas personas llamarse accionpopulistas? Yo lo que te diría de que, en mi caso, yo me he apartado de la organización, Sí. pero no de la actuación ni la filosofía que Fernando Belaúnde Terry, Paniagua y los fundadores del partido, brillantes hombres y mujeres. Fíjate que tenías ahí a un Sandro Bariati, Sí. a un Javier Ares Estela. Entonces, esas enseñanzas yo las sigo teniendo. Ahora sí yo discrepo personal y frontalmente, radicalmente con aquellos que están dirigiendo la organización. Y yo abrigo la esperanza que incluso dentro del partido, que hay mucha gente buena, dejen a esa gente y sigan el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry. Esta gente que está en el Congreso y en la dirigencia, creo yo que están actuando muy lejos de lo que es la filosofía y la esencia de Acción Popular, como pensamiento de Belaúnde. Yo sigo siendo belaundista. Sí, señor Izaguirre, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Es un gusto tenerlo. Vamos a tener No, oportunidad muchas gracias seguramente de también seguir por la conversando. oportunidad y desear después un feliz, próspero 2025, aunque mi próximo artículo que voy a publicar le voy a poner el título en un futuro tormentoso. Sí, pues, o un
presente largo y tormentoso, ¿no? Porque estamos en un presente, pero claro, muy agónico. largo, agónico. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros.